Te voy a contar la historia de las mujeres que participaron en las revoluciones armadas de nuestro país, allá por el siglo XIX y principios del siglo XX, de las que realmente sabemos muy poco. En nuestro país hubo mujeres que caminaron y pelearon al costado de las grandes revoluciones, pero sus nombres casi nunca quedaron escritos. Muchas eran conocidas simplemente como chinas, una palabra que en quechua significa hembra en la naturaleza, mujer en el mundo humano. Eran indígenas, mestizas, pobres, y por eso mismo invisibles para una sociedad que creía que no valía la pena registrar sus nombres. En las listas militares aparecía el del marido. Ellas eran apenas su sombra hasta que la guerra las hacía entrar en escena. Durante la Revolución Oriental, el Grito de Ascencio, la Batalla de las Piedras, el Éxodo, participaron mujeres de todos los orígenes, indígenas, africanas, afrodescendientes, criollas. No llegaron para servir, sino para estar y para pelear. Entre ellas estuvo Juana Bautista, cordobesa, descendiente de ranqueles. Lancera del ejército artiguista, famosa por increpar a los paisanos que retrocedían. Estuvo también María Aviará, la China María, primera mujer lancera caída en combate, en Paysandú en 1811. Soledad Cruz, lancera negra. Victoria la Payadora, que se acercaba a las líneas enemigas a cantar cielitos desafiantes. Y Melchora Cuenca, la paraguaya que llegó al campamento artiguista con su familia, que se convirtió en lancera, que se casó con Artigas y tuvo 2 hijos. Tras la derrota del prócer, Melchora sufrió persecución, pobreza y soledad. No lo acompañó al Paraguay, se quedó en el norte, en Salto, huyendo con su hija. Y murió muchos años después en Concordia, en circunstancias nunca del todo aclaradas. Estas mujeres venían de los márgenes, peones, soldados rasos, gente aislada de la economía formal. A veces se unían a la revolución por convicción, otras por necesidad, o para no quedar solas en un campo donde el abandono era frecuente. En campaña, ellas sostenían la vida cotidiana de los ejércitos. Cuidaban heridos, buscaban alimentos, arreglaban uniformes, montaban campamentos, cuidaban caballos. Y cuando la guerra llegaba, porque siempre llegaba, se armaban y peleaban. Muchas debían vestirse como hombres. No era un gesto político, sino una urgencia. Moverse mejor, montar, pasar inadvertidas. Esa ropa masculina las protegía, pero también les borraba la identidad. Y aún así, avanzaban. El historiador José Pedro Barrán decía que en la pradera las mujeres gozaban de una libertad distinta, heredada de las culturas originarias. Que existían 2 códigos, el opresivo de la ciudad y la libertad del campo. Que el machismo del peón rural vino después, con los salarios y las jerarquías. En tiempos artiguistas, muchas mujeres vivían con más autonomía de las que suponemos. Artigas mismo proponía en 1813 promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Oscar Padrón Fabré describió a las chinas en campaña. Atendían a los hombres con marchas agotadoras, lavaban uniformes, buscaban yerba, tabaco y aguardiente, cuidaban caballos y cuando era necesario, entraban al combate. Muchas murieron allí, en las cuchillas orientales. Una de ellas dejó registro oficial, Juana Montenegro, la primera lancera reconocida como soldado. En 1814, en un parte de guerra, se narró cómo atacó sable en mano, tomó fusil enemigo y persiguió a su adversario hasta el monte. El gobierno directorial ordenó que se le inscribiera como soldado y cobrara su haber para toda la vida. La revolución alteró familias, rompió vínculos, obligó a reinventar hogares en plena marcha. En esa precariedad, muchas mujeres igualaron a los hombres en deberes militares. Algunas obtuvieron grados y luego reclamaron al Estado lo prometido. Sus huellas son fragmentarias, sus historias dispersas, pero estuvieron ahí, sosteniendo, cuidando,
peleando, resistiendo. Esta es su memoria, la de las mujeres que no aparecen en los libros, pero que hicieron la historia.